Alto, escúchame, no sigas caminando más. Hoy quiero decirte lo que Dios hizo en mí. Tienes que saber que un día yo acepté al Señor. Soy un hombre nuevo y ahora vivo para Él. Qué alegría es ser un testigo de Dios, es sentirle por fe en el corazón. Y aunque todos me digan que esto no es verdad, yo lo siento en mi vida mucho más, mucho más. Muy buenos días. Hoy, 4 de agosto, la Iglesia celebra la memoria de San Juan María Vianney, un renombrado párroco en una pequeña población de Francia, donde se hizo célebre por su capacidad de escucha y particularmente por la disponibilidad para el sacramento de la confesión. Fue declarado patrono de los párrocos y bueno, es una oportunidad para que oremos por todos los párrocos de la Iglesia. Una vez más, con Jesucristo nos unimos a toda la humanidad para manifestarle al mundo entero el amor del Padre Celestial. Queremos hacerle sentir nuestra congratulación a todos los que sienten hoy motivos para celebrar, a los esposos que recibieron la anunciación del Hijo que estaban esperando, a los padres que celebran el nacimiento de su hijo, a quienes hoy celebran su cumpleaños. Puede ser 1 añito, o pueden ser 90 o 100. Estamos celebrando la vida, y la vida siempre será don de Dios. También nos unimos de corazón a quienes celebran hoy aniversarios de matrimonio o de cualquier otro acontecimiento grato con el cual se han unido voluntades para mejorar este mundo. Nos unimos también con los que celebran la recuperación de los enfermos, particularmente con los parientes de los enfermos y con el personal profesional de la salud que los ha tratado. Todos ellos, de una manera distinta, se regocijan por esa recuperación. También oramos agradecidos con los padres de familia que se levantan con ilusión a trabajar por un mundo mejor para sus hijos, con los trabajadores del campo y de la ciudad, con todos los que han hecho del bien común un compromiso personal para impulsar el desarrollo de sus comunidades, para promover los derechos humanos de sus comunidades. También compartimos la tristeza de aquellos que se han visto excluidos de los beneficios sociales y también de hacer parte en la búsqueda de soluciones y caminos. Los que se han quedado sin trabajo, aquellos que han visto decrecer su negocio por motivo de esta pandemia, los que sienten que
las condiciones se les hicieron aún más precarias y tienen muchísimas menos oportunidades de llevar el pan a la mesa de su familia. Nos unimos a todos aquellos que sienten que su vida está amenazada por la enfermedad o por mano criminal. También nos unimos de corazón a quienes lloran a sus muertos, quienes sufren la desgarradora separación de sus seres queridos. Con ellos también oramos. Le pedimos a Dios confianza, fortaleza, consuelo, esperanza en estos momentos tan duros para despedir a nuestros seres queridos. Pero también renovamos nuestra fe en el Señor resucitado, vencedor de la muerte, que nos asegura que las vidas de nuestros hermanos difuntos no se han perdido, están en las manos de Dios, viven para Dios, y en manos de Dios están mucho más seguras que en ninguna otra parte. Por eso sentimos que ellos también nos acompañan en esta acción de gracias que le damos al Padre por la vida presente y por la vida futura. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Reconozcamos una vez más el amor que el Padre nos da para hacernos sus hijos, y pidámosle que nos dé libertad, perdonándonos nuestros pecados, para que nosotros podamos construir historia y edificar su reino en esta tierra. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Oremos.
Padre bondadoso y lleno de misericordia, que hiciste admirable por su celo pastoral al presbítero San Juan María Vianney, concédenos por su intercesión y ejemplo que en la caridad ganemos a nuestros hermanos para Cristo y que con ellos podamos alcanzar la gloria eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Jeremías. La palabra que Jeremías recibió del Señor. Así dice el Señor Dios de Israel. Escribe un libro todas las palabras que he dicho, porque así dice el Señor. Tu fractura es incurable, tu herida está enconada, no hay remedio para tu llaga, no hay medicina que te cierren la herida. Tus amigos te olvidaron, ya no te buscan, porque te alcanzó el golpe enemigo, un cruel escarmiento, por el número de tus crímenes, por la muchedumbre de tus pecados. ¿Por qué gritas por tu herida? Tu llaga es incurable, por el número de tus crímenes, por la muchedumbre de tus pecados. Te he tratado así. Así dice el Señor. Yo cambiaré la suerte de las tiendas de Jacob. Me compadeceré de sus moradas. Sobre su ruina será reconstruida la ciudad. Su palacio se asentará en su puesto. De ella saldrá alabanzas y gritos de alegría. Lo multiplicaré y no disminuirán los hombres y no serán despreciados. Los honraré y no serán despreciados. Serán sus hijos como en otro tiempo. La asamblea será estable en mi presencia. Castigaré a sus opresores. Saldrá de ella un príncipe. Su Señor saldrá en medio de ella. Me la acercaré y se llegará a mí. ¿Quién si no se atreviera a acercarse a mí? Oráculo del Señor. Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor reconstruyó Sión y apareció en su gloria. El Señor reconstruyó Sión y apareció en su gloria. Los gentiles temerán tu nombre, los reyes del mundo tu gloria, cuando el Señor reconstruya Sión y aparezca su gloria, y se vuelvan a la súplica de los indefensos y no desprecien sus peticiones. El Señor reconstruyó Sión y apareció en su gloria. Quede esto escrito para la generación futura, y el pueblo que será creado alabará al Señor, que el Señor ha mirado desde su excelso santuario, desde el cielo se ha fijado en la tierra, para escuchar los gemidos de los cautivos y librar a los condenados a muerte. El Señor reconstruyó Sión y apareció en su gloria. Los hijos de tus siervos vivirán seguros, su linaje durará en tu presencia, para anunciar en Sión el nombre del Señor y su alabanza en Jerusalén. Cuando se reúnan unánimes los pueblos,
y los reyes para dar culto al Señor. El Señor reconstruyó Sión y apareció en su gloria. Aleluya, 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 gloria al Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y letrados de Jerusalén y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos desprecian la tradición de nuestros mayores y no se lavan las manos antes de comer? Él, llamando a la multitud, les dijo: escuchen y entiendan. No profana al hombre lo que entra por la boca, sino lo que sale de la boca. Eso es lo que profana al hombre. Se acercaron los discípulos y le dijeron: ¿sabes que los fariseos se han escandalizado al oírte? Él respondió: la planta que no haya plantado mi Padre del cielo será arrancada de raíz. Déjenlos, son ciegos guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el hoyo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este acontecimiento forma parte de un texto un poquito más extenso que seguramente ya conocemos y hemos recordado, aun cuando no se haya leído completo, donde le piden a Jesús cuentas por el comportamiento de sus discípulos. Pero vamos a partir de una explicación que se necesita antes. La religión antigua tenía 4 categorías de exclusión. Primero, ellos distinguían entre lo santo y lo profano. Lo santo es lo que está cerca de Dios. Lo profano es lo que está lejos de Dios. En ese sentido, Israel era el pueblo santo de Dios. Los otros pueblos eran profanos. Pero dentro del mismo pueblo todavía había otras 2 categorías excluyentes: lo puro y lo impuro. Puro es lo que está apto para el culto. Impuro es aquello que no es idóneo para el culto. Entonces esto se refería tanto a las personas como a las cosas. Una persona podía ser impura porque no estaba en condiciones para presentarse a darle culto al Señor. Pero también podía ser impura una cosa que no era apta para llevarla al culto al Señor. Pues bien, estas categorías eran excluyentes y creaban una cierta antipatía tanto hacia afuera, de los judíos hacia afuera, como por dentro. Si a esto le añadimos otra cosa, y es que, por ejemplo, podía darse el caso de que una persona fuera a la vez profana e impura. Es el caso de los recaudadores de impuestos. Los recaudadores de impuestos
estaban al servicio de los extranjeros invasores y por eso se profanaban, pero además por la forma como ellos manejaban este asunto, que era desleal con su pueblo, se hacían impuros. Entonces eran a la vez profanos e impuros. Obvio que en esas condiciones estaban mucho menos calificados para entrar en la presencia del Señor y para el culto al Señor. Aquí en el relato comienza diciéndonos el evangelista que se acercaron. Esto implica que es una aproximación momentánea, no estaban cerca, sino que estaban a distancia. Se acercaron unos fariseos y letrados de Jerusalén. Los fariseos eran los observantes puntillosos de la ley. Los letrados eran los instruidos en la ley. Y estos no eran unos letrados cualesquiera, eran letrados venidos de Jerusalén. En Jerusalén era donde estaba, digamos, el mayor control sobre el ejercicio de la religión judía. Así que estos que vienen de Jerusalén tienen una cierta autoridad mayor que la de cualquier otro letrado del país. Se dirigen a Jesús con una pregunta: ¿por qué tus discípulos desprecian la tradición de nuestros mayores y no se lavan las manos antes de comer? Dice antes de comer el pan. La pregunta tiene una suposición, y es que Jesús tiene que responder por el comportamiento de sus discípulos. Pero no nos imaginemos que esto es una cuestión de higiene, que fue que llegaron los letrados de Jerusalén y los discípulos estaban sentados a la mesa y cuando estaban comiendo aparecieron los letrados y ellos se dieron cuenta de que tenían las manos sucias miércoles. Pero al parecer el único que tenía las manos limpias era Jesús, porque a Jesús no le hacen ningún reclamo. Él era el único juicioso, pues. No, esa es una visión muy ingenua del texto. Pensemos en esto. El relato que leímos el domingo. Acordémonos cómo fue la dinámica. Jesús tomó los panes, bendijo a Dios, es decir, le dio gracias, y luego los partió y se los dio a los discípulos, y los discípulos fueron los que se los dieron a la multitud. Así que Jesús no entró en contacto directo con la multitud, sino que fueron los discípulos. Y esa multitud estaba formada por gente de toda clase, porque a Jesús lo seguía gente de toda clase, inclusive había recaudadores de impuestos. Así que ahí había gente profana, había gente impura, y con todos ellos alternaron los discípulos. Entonces hubo una comida allí, comieron el pan con manos impuras. No se trata simplemente de que ellos no se lavaron las manos para comer y con las manos sucias comieron y se van a llenar de parásitos. No, a los letrados no les importaba eso. Ni creo que en esa época se entendiera que comer con las manos sucias era cuestión que podía afectar la salud. Más bien, para ellos es una cuestión de escrúpulo religioso. Si no se han lavado las manos, están contaminados por el contacto con esa gente que es profana e impura. Y por consiguiente, ellos se han comido un pan que estaba profanado e impuro. ¿Qué significa eso? Hombre, que quedaron enemistados con Dios, porque se comieron ese pan que lo había tocado esa gentuza, porque así trataban ellos a la gente, con desprecio.
esa gentuza había tocado ese pan y entonces ellos se habían tragado la impureza, se habían tragado la profanación. Ahí es donde está el asunto. Ellos presentan la queja porque se supone que esa es una tradición de nuestros mayores, dicen ellos. Los letrados fariseos le atribuían a esas tradiciones origen desde Moisés, pero ellos decían que Moisés se las había transmitido oralmente a Josué y Josué se las transmitió a los demás de ahí en adelante, y así fue como se produjo junto a la ley escrita esta otra ley que era oral. Jesús simplemente les hace ver que eso es una cuestión de ellos, no viene de Dios. Pero ese relato, esa parte del relato la omite el texto que leemos hoy. Entonces nos concretamos a la advertencia que Jesús hace. Se la hace a todos. Están los discípulos, están los letrados y está la multitud. Escuchen y entiendan. No profana al hombre lo que entra por la boca, sino lo que sale de la boca. Aquí es necesario que nosotros comprendamos el sentido que tiene la palabra para los hebreos. Para nosotros palabra es un vocablo, es un sonido. Para ellos la expresión dabar no significaba simplemente palabra, sino también significaba un hecho, un acontecimiento, una realidad. La palabra tenía como más entidad y más dinamismo para ellos. Por eso, cuando Jesús dice lo que profana al hombre no es lo que entra por la boca, refiriéndose a los alimentos, sino lo que sale de la boca, refiriéndose a las palabras, es porque la palabra no es un simple sonido. La palabra expresa la realidad interior del hombre. Eso nos lleva a una conclusión muy importante. Primero, no hay alimento impuro. Todas esas regulaciones que había respecto de que hay alimentos que contaminan, que si tú te comes esto que te lo mandaron de tal casa, de pronto eso tiene porquería, tiene brujería y tiene no sé qué. Eso no es verdad. Un cristiano no cree en eso. Que lo crea la gente que cree en supersticiones, que acepta brujerías y esas cosas como si fueran realidad. Bueno, están en su derecho, es una elección suya. Pero llamarse uno cristiano y creer en esas cosas es una contradicción. Un cristiano no cree en eso. Al hombre no lo profana lo que entra por la boca. ¿Qué es lo que profana al hombre? Lo que brota de él, es decir, sus actitudes, sus disposiciones, sus sentimientos, sus acciones. Eso es lo que lo hace a uno profano. O sea, la profanación no es algo que le viene a uno desde fuera, sino que es algo que uno decide. Uno decide si se hace profano o no. Es decir, uno decide si se aparta de Dios o no. Pero no son las cosas. Que te comiste un bocadillo que te mandaron de no sé qué parte y el bocadillo tenía un pelo. Dios mío, qué porquería. Pero sí, porquería no más. Pero eso no te va a enemistar con Dios, ni se te va a meter dentro ningún demonio, ni nada de esas cosas. Cuando mucho parásitos, pero no demonios. Eso es importante que nosotros lo tengamos claro porque es lo primero que Jesús establece. Lo otro es que el ser humano decide si está cerca o lejos de Dios, y eso no lo deciden las cosas, ni mucho menos otras personas.
Que te echaron brujería, que me echen todas las que quieran. Eso no me va a hacer efecto. Más daño me puede hacer tomarme un vaso de agua porque puedo toser y ahogarme. Pero una brujería no me hace daño. Eso para un cristiano es una seguridad consoladora. Es una realidad que nos saca del mundo de la superstición, de la magia, de la hechicería y nos eleva al plano de la fe. Nosotros no somos supersticiosos, ni siquiera religiosos, somos creyentes. Luego que Jesús ha dicho eso, obviamente que eso tuvo que causarle un enorme disgusto a los letrados fariseos. ¿Sabes que los fariseos se han escandalizado al oírte? Claro, primero, al decir eso Jesús contradice la enseñanza que ellos venían haciendo desde hacía siglos. Pero no solo eso, sino que al decir eso Jesús derriba la barrera que habían erigido entre unos y otros israelitas y entre judíos y paganos. No existe ninguna barrera. Para Dios todos somos iguales. Que Jesús haya dicho eso implica que ya no pueden seguir alegando privilegios ni delante de su pueblo ni delante de los otros pueblos. Eso es una cosa terrible. Es como si yo dijera que los curas somos los hijos preferidos de la Virgen María y viniera Jesús y dijera: no, Señor, la Virgen María no es una madre desnaturalizada, ella quiere a todos sus hijos por igual. Se acabó el privilegio de los curas. Pero se acabó el privilegio de los curas y ahora el privilegio es de todos. ¿Qué pierden los curas? Nada. Nada. Entonces aquí Jesús deja establecido eso. Cuando Dios nos iguala, ninguno pierde, todos ganamos. Y luego hace una advertencia. La planta que no haya plantado mi Padre del cielo será arrancada de raíz. En el pueblo de Israel se hablaba de que el pueblo era un plantío de Dios. Y ese plantío estaba formado por todos los creyentes, que eran como plantaciones que Dios había hecho, como seres vivos que Dios había plantado en la tierra que Él les había dado. Ahora Jesús dice que hay plantas que no las ha plantado el Padre. Recordemos la parábola del sembrador, el sembrador que esparce la semilla, y la semilla es el mensaje. Todo aquello que no esté fundado en el mensaje de Jesús es algo que tendrá el destino de la cizaña. No tiene futuro. Eso será arrancado de raíz. En cambio, lo que sí tiene futuro es lo que está arraigado en el mensaje del Señor. Y aquí viene ahora otra advertencia de Jesús. Si antes se refirió a los alimentos, ahora se refiere a los dirigentes. Déjenlos. Déjenlos quiere decir, desentiéndanse de ellos y de su enseñanza. Son ciegos que guían a ciegos. Y un ciego guiando al otro, van los dos para el suelo. Esta manera de decir Jesús muestra que aquí no se trata de una ceguera enfermedad como la que nosotros podríamos pensar que tienen el nervio óptico dañado o que tienen el globo ocular con alguna patología o que... no, nada de eso. Pueden tener una visión 20/20, pero son ciegos si se están guiando por esos prejuicios que excluyen a los seres humanos. Y esto entonces nos lleva a pensar en que todos esos criterios excluyentes
que se manejan en nuestras sociedades son ceguera. Todos esos criterios en los cuales se clasifica a los seres humanos, se los estratifica, se pone unos allá y otros acá. Todo eso es construcción humana. Eso no lo ha plantado el Padre y por consiguiente eso va a ser arrancado de raíz. Si nos duele es porque nosotros éramos cómplices de esa exclusión. Si no nos duele es porque éramos víctimas de esa exclusión. Pero el Señor nos está dando un criterio. Estos guías de ciegos que promueven las exclusiones, que construyen muros para separar a unos seres humanos de otros, muros de enemistad, muros de desprecio, muros de cualquier clase, son guías ciegos. No es construyendo muros que separen a unos seres humanos de otros como se construyen las sociedades. Las sociedades verdaderamente humanas se construyen con relaciones abiertas, humanas, fraternas, solidarias, y solamente así podríamos llamarnos nosotros también plantación de Dios. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan, el pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, buscar la justicia y la paz, saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan, saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan. La sed de todos los hombres sin luz, la pena y el triste llorar, el odio de los que mueren sin fe, cansados de tanto luchar. En la patena de nuestra oblación, aceptan la vida, Señor. Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan. Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan. Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio, unido al sacrificio de Cristo, sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien en toda su santa iglesia. Padre, contempla los dones que depositamos sobre tu altar en la conmemoración de San Juan María Vianney. Y como por estos santos misterios le diste a él la gloria, concédenos a nosotros tu generoso perdón por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu, Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios bondadoso y eterno, por Jesucristo, Señor nuestro. Porque de tal manera concedes a tu Iglesia regocijarse con la fiesta de San Juan María Vianney, que la fortaleces con el ejemplo de su vida, la instruyes con su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar: Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro, con la fuerza de tu Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, quien nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente
para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre del Señor, con su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Juan María Vianney y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo José, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado hoy en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Todos somos hijos de Dios, y Dios no tiene hijos estratificados. Todos somos igualmente hijos. Por eso ahora, agradecidos con el Padre, nos unimos tomados de las manos de Jesús y nos dirigimos al Padre como Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, que también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del malo. Líbranos de todos los males, Padre bondadoso, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Démonos como hermanos el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas todos los pecados, ten piedad de mí, ten piedad de mí, Señor, ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad de mí, Señor, y danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Yo soy la luz del mundo, dice Jesús. Quien me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hay momentos
que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento. A ti, mi buen Jesús, hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento. A ti, mi buen Jesús, yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Oremos. Padre, que esta Eucaristía, celebrada en memoria de San Juan María Vianney, fortifique y renueve nuestras fuerzas espirituales para que conservemos íntegro el don de la fe y caminemos por la vía de la salvación que Él nos ha mostrado, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Que tengan un feliz día. Gracias, Padre. Y al pasar por Tepeyac se le iluminó la cara y allí se puso a rezar. Cuando Juan Diego contó lo que le había pasado, qué falta de devoción, que hasta el obispo dudó que un niño desarrapado viese a la Madre de Dios. Y al ser de día, Ave María, una mañana guadalupana, descendiendo de los cielos, se le apareció a Juan Diego, nuestra Virgen mexicana. Y al ser de día, Ave María, una mañana guadalupana, descendiendo de los cielos, se le apareció Juan Diego, nuestra Virgen